tiempo de Cuaresma es tiempo de reconocer que el mal está dentro de nosotros, está en nuestros pensamientos, en nuestra forma de actuar, y muchas veces no nos damos cuenta. Se trata de reconocer ese mal que hay en nosotros y con la ayuda de la gracia extirparlo. Y sobre todo, escuchando a Dios, escuchando a Jesús, esa llamada al arrepentimiento, a hacer penitencia, a luchar contra el mal, contra el pecado. Seguir a Jesús aprendiendo de Él en ese camino de gratuidad, de compasión, hasta el sacrificio de la propia vida. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto para este jueves, tomado del capítulo 11 de Lucas, versículos del 14 al 23. En aquel tiempo Jesús estaba echando un demonio que era mudo, y apenas salió el demonio, habló el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: si echa los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte, bien armado, guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Te pedimos, Señor, humildemente, que conforme se acerca la fiesta de nuestra redención, crezca en nosotros ese fruto y ese fervor para celebrar santamente la Pascua de tu Hijo. En nuestro caminar juntos en este tiempo de Cuaresma, en la esperanza, nos encontramos con un enemigo de toda persona y de la humanidad entera, muy astuto en engañarnos y confundirnos. Con apariencia de bien, no se cansa de ofrecernos bienes, riquezas, poder, placeres, para apartarnos del auténtico bien, que es el amor de Dios y el amor fraterno. La clave para vencer al mal, al maligno, sus obras, sus seducciones, es dejar de escucharle, es hacer oídos sordos a su voz. En lugar de escuchar la voz del diablo, tratemos de escuchar solo a Dios, vivir de la palabra que sale de la boca de Dios. El maligno es quien introduce malos pensamientos, sospechas contra los demás y nos induce a señalar, a juzgar, a condenar. Las consecuencias de escuchar a Satanás nos la expresa el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás. Ya no entran los pobres. Ya no se escucha la voz de Dios. Ya no se goza la dulce alegría de su amor. Ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Lo que nos distingue como peregrinos de esperanza es que escuchamos la palabra de Jesús y sabemos que esa palabra es palabra de Dios. Y dejamos actuar al Espíritu Santo, como ese amor mutuo que nos une en un solo cuerpo, en un solo espíritu.
Fraternizar es lo que hace reconocer al mundo, a la gente, que somos portadores de esperanza, como signo auténtico de credibilidad. El poder de Dios se manifiesta en la perfección, en la caridad, es decir, en la comunión entre nosotros, el caminar juntos. La palabra abre nuestros oídos, nuestros corazones a la compasión, a la misericordia. Nos hace sentir una sola familia, enseñados por un único Maestro, Cristo. Las obras de Jesús son de gratuidad, de compasión, de misericordia. A los que escuchamos su palabra, ¿verdad?, entendemos y comprendemos que buscan nuestro máximo bien. Las palabras de Jesús no son señales de un poder orgulloso, soberbio, ¿no?, que ataca al mal con el mal. El codicioso o idólatra solo quiere ver señales milagrosas. Pero eso de escuchar la llamada al arrepentimiento y la penitencia, no. Pero el atado a su egoísmo no solo rechaza la palabra de Dios, también confunde la acción del Espíritu con la acción diabólica, que es lo que leemos en el texto de hoy. Recordemos que el pecado consiste precisamente en no escuchar a Dios, no amar como Jesús. Ante la realidad del acontecimiento, Cristo, unos lo alaban, otros lo admiran, a otros les interroga. Eso sí, como vemos, todos reconocen que hace el bien, es decir, expulsa demonios. Sin embargo, todo cambia cuando no se explica el origen de la autoridad de Jesús para hacer esto. Jesús usa dos argumentos. El demonio o el poder del mal no puede luchar contra sí mismo. Y por otra parte, pone, por ejemplo, a judíos exorcistas que también hacen el bien, expulsan demonios, y no se les interroga sobre su autoridad. De ahí la insidia. Jesús busca la liberación contra el mal que asedia a la persona, a la humanidad. Y es con el poder de Dios, es decir, el amor, que hace el bien, que hace presente ese reino de amor, de justicia, de paz. Sin embargo, es necesario que acojamos a Jesús como el Hijo de Dios para que la conversión de los hombres sea perdurable. Porque quizás nuestra conversión es frágil, es inestable. Hemos de permanecer con Jesús, en su casa, en esa escuela de la palabra, recoger con Él para dar el fruto de compartir vida eterna con los que nos rodean. Contemplemos este jueves eucarístico a Jesús en la Eucaristía, haciendo hablar a quienes no predicamos el arrepentimiento. Que el mundo escuche la palabra de Dios. Solamente así dejará de escuchar el mal